El ejército ruso mantiene sus devastadores asaltos en toda Ucrania y parece que no descansará hasta tomar por completo el vecino país. Denuncias de bombas y misiles sobre hospitales, maternidades y escuelas, apartamentos y barrios residenciales reducidos a escombros, civiles muertos por disparos cuando intentaban escapar. Expertos pronostican otra guerra sucia como la que libra Rusia en Siria. Los informes sugieren que mercenarios chechenos y sirios más experimentados se unirán a las fuerzas rusas en Ucrania. En A Fondo nos preguntamos, ¿guerra en Ucrania? ¿Quiere Putin la destrucción total? Bienvenidos a esta nueva emisión de A Fondo. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Estos son nuestros invitados. Los presento. Carmen Valero es periodista que ha trabajado como enviada especial en varios países en conflicto. Sus temas son lo multilateral, relaciones exteriores, seguridad y defensa. Carmen dice que Putin busca por la fuerza lo que durante años pidió con la palabra: el compromiso de que la OTAN no avanzara al este. Adrián Krupnik es doctor en Historia, investigador de la Minerva Stiftung en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Según Adrián, Putin cuestiona los fundamentos en torno a los cuales se lo podría enfrentar y trae toda la violencia de la periferia global. Hinerk Berlekamp es periodista independiente, trabajó muchos años en la sección internacional del Berliner Zeitung. Hinerk considera que el objetivo del gobierno ruso es dominar Ucrania y lo persigue sin escrúpulos. Las destrucciones que estamos viendo, dice, son el medio y no el fin. Bienvenidos todos a nuestro programa de hoy, a ustedes también por participar acá en Berlín. Bueno, nos acercamos al mes de esta guerra con un recrudecimiento de los ataques a Ucrania. Estamos viendo bombardeos no solamente en las ciudades, en los edificios, sino también contra civiles. Carmen, me gustaría empezar contigo. ¿Cómo explicarías lo que estamos viendo hoy en Ucrania, el avance de esta guerra? Bueno, yo creo que es una guerra convencional. Prácticamente casi decimonónica. No hay ninguna estrategia militar refinada que ya no se haya puesto en uso. Vemos a una Rusia con muchísimos problemas para llevar a cabo una ofensiva terrestre, que se supone que era realmente el planteamiento inicial. Falta de coordinación, falta de equipamiento, de suministros, un desconocimiento del terreno, porque muchas de las zonas por las que Rusia intenta entrar son humedales. Lógicamente el paso de los acorazados es prácticamente imposible y nos encontramos con un pueblo ucraniano que no es convencional en cuanto como enemigo. Es un ejército con mucha alta motivación, muy bien equipado y sobre todo está en poder de los informes que le proporciona la inteligencia estadounidense, fundamentalmente, que hace que en una cuestión de horas ellos sepan perfectamente cuál es el movimiento siguiente de Rusia, y eso en una guerra es fundamental. Y el peligro que vemos, si Putin no cambia de estrategia y hace uso de toda la fuerza de la aviación que tiene, vemos que sería tremendo, por una parte, porque en ese caso las víctimas civiles se multiplicarían. Claro. Vamos a ver una guerra de desgaste que es realmente peligrosa. Adrián, bueno, ya has visto todo lo que nos ha comentado Carmen. ¿Es posible que Rusia agudice su ofensiva y el asedio a otras ciudades claves allí en Ucrania? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en la medida en que esto continúe, es muy probable que las atrocidades que estemos viendo se repitan y aumenten en magnitud. Creo que todos los inconvenientes que bien señala Carmen respecto de Putin, lo que está encontrando como obstáculos a su estrategia, tienen que ver con que un poco quizá esperaba que se repitiera una situación como la que tuvo en Siria, y se encuentra con un panorama completamente distinto. En Siria, donde las tropas rusas regresaron al Medio Oriente en 2015, después de un intervalo de varias décadas, desde el 73 no estaban en el Medio Oriente. ¿Y cuáles son las diferencias con el caso sirio? En Siria, las tropas rusas se dedicaron principalmente a dar soporte aéreo y marítimo con bombardeos y a coordinar las actividades de tropas locales
de una multiplicidad de grupos, pero tropas locales. Esa es la gran diferencia. Y en Siria estaban defendiendo a un régimen que tambaleaba, pero era un régimen que les era favorable y estaba en el poder. Bueno, eso lo vamos a seguir profundizando en nuestro programa. Ahora yo quisiera centrarme en lo que está pasando en este momento. Giner, tú dices que el objetivo del gobierno ruso es dominar Ucrania y lo persigue sin escrúpulos. Dices además que las destrucciones que estamos viendo son el medio, no el fin. ¿Qué significa esto? ¿Hasta dónde puede llegar Putin? Puede llegar muy lejos si la guerra se estanca y si no se logra que callen las armas, puede llevar muchísimo más lejos de lo que vimos hasta ahora, porque hasta ahora solo vimos una pequeña parte de lo que es posible en las guerras de hoy. Si comparamos las imágenes que vemos de Ucrania hoy, por suerte están lejos todavía de destrucciones que vimos en otras guerras recientes, pero nadie puede dar una garantía de que no llegue a encruciarse de la misma forma la guerra por ahí. Lo importante es que se llegue a un alto de fuego lo antes posible. Bueno, ya vamos a ver por qué no se ha logrado esto en las conversaciones. Sin embargo, bueno, parecía que Putin lo que buscaba era tomar Kiev de inmediato y esto no ha sido así. ¿Qué ha pasado con la estrategia rusa? Porque ya vamos casi al mes de la guerra. No estoy tan seguro que el intento realmente era tomar Kiev, porque una ciudad de varios millones de habitantes no se toma así nomás. Yo creo que el primer intento era asegurarse del dominio aéreo completo de Ucrania, y eso sí lo ha logrado el ejército ruso en gran parte. Creo que no contó con tanta resistencia y también creo que la guerra se está estancando, que los avances son cada vez más lentos, pero siguen siendo avances. Y es lógico que Ucrania, el gobierno de Ucrania diga que ya estamos casi en el contraataque y vamos a repulsarlos, pero ¿cuánto de eso es para cierto, dar ¿no? ánimo y cuántos son los hechos? Claro. Claro. Bueno, tú hablas de avances. Se supo que Rusia y Ucrania avanzan en un borrador de acuerdo para frenar la guerra. Carmen, al parecer Kiev y Moscú trabajan en un borrador de 15 puntos. Es por lo menos lo que están adelantando algunos medios estadounidenses. ¿Qué se estaría negociando? Bueno, siempre se ha dicho que la primera víctima de la guerra es la verdad. Y en esta guerra, aunque sea absolutamente imperioso llegar a un acuerdo de paz, yo no sé hasta qué punto las partes interesadas están interesadas en que ese acuerdo de paz se produzca. Porque en esta guerra, aunque tengamos a Rusia y a Ucrania por otro lado, tiene unas connotaciones que van mucho más allá de todo esto. Planteemos, por ejemplo, la pregunta de quién se beneficia de la prolongación de esta guerra. Y es bastante fácil llegar a la conclusión de que Estados Unidos sale muy beneficiado. No para la guerra poniendo armas, aunque los muertos los ponga Ucrania, que es lo que suele suceder en muchas guerras, yo pongo las armas y tú los muertos. Le interesa mantener o prolongar la guerra para que Rusia se desgaste, para que las sanciones empiecen a funcionar y a hacer daño, para que el ejército se derrumbe o para obligar a Putin a hacer lo que él no ha querido hacer, que es hacerse con Kiev. Porque si no lo hace es porque la decisión política no está tomada, porque capacidad tiene. Lógicamente, si a la larga Rusia se debilita por las sanciones, por la guerra, etcétera, etcétera, desaparece de un plumazo Rusia como potencia mundial. Desaparece. Se queda como un títere de China. Y Estados Unidos mantiene su prevalencia en el mundo, se concentra en lo que quiere, que es el Pacífico, deja a los europeos invirtiendo mucho más en defensa, les venden sus armas y eso es lo que pasa. O sea, depende de... Claro. O sea, no estoy muy convencida y yo creo que puede ser que Ucrania esté también jugando a ese juego. Es interesante la tesis que plantea Carmen. ¿Tú crees también que es posible debilitar a Putin en esta guerra o se está buscando todo lo contrario? Putin debilitar a los ucranianos, esperar que salgan de Ucrania todos para apoderarse entonces de las ciudades más importantes ucranianas. Bueno, yo no comparto la perspectiva de Carmen.
Me gustaría destacar algunos antecedentes históricos que tienen que ver con esto, pero puntualmente a tu pregunta, yo estoy, por supuesto, de acuerdo en que Estados Unidos busca debilitar a Putin. No estoy de acuerdo con lo que dijo Carmen en que lo favorece una guerra larga en Ucrania. Creo que todos verían como una derrota de los Estados Unidos un pueblo desangrado, una nación democrática desangrada, y sería también una derrota para Europa. Lo que yo creo es que los Estados Unidos, con las sanciones y con el creciente apoyo en armas y dinero a Ucrania, está haciendo al día de hoy lo más que puede hacer. Las sanciones, estoy seguro de que ya empezaron a debilitar a Putin. Se nota en sus discursos de estos días, muchos de tus colegas han notado en todos los medios cómo ha cambiado su discurso de un discurso triunfalista que decía estar entrando a un país para desnazificarlo, ha pasado a decir que los rusos que no respondan a su patria van a ser identificados como traidores. Ese es alguien que empieza a estar preocupado por su base de sustento interna. Y que Putin a la larga termine siendo un proveedor barato de energía para China, creo que es algo que la geografía lo va a condenar a eso, la geografía y la economía, independientemente de esta guerra, que ojalá termine lo antes posible. Bueno, antes Yo no llegaría a decir que Estados Unidos quieren beneficiarse de esa guerra, eso no, pero que el costo de la guerra lo llevan otros, eso sí lo comparto plenamente. En primer lugar los ucranianos, en segundo lugar los rusos mismos, el pueblo ruso y también nosotros, los países, otros países europeos. Ya, pero esta guerra es muy fácil de parar. O sea, aquí el sufrimiento, todos hablamos del sufrimiento de Ucrania, al que por supuesto me sumo porque veo las imágenes en televisión y se me parte el alma. Son terribles. Y veo a niños y sobre todo me duele muchísimo ver a las señoras mayores. O sea, esta guerra tal vez a los europeos, y me cuesta mucho decirlo, nos toca más de cerca que otras guerras, igualmente cruentas, violentas y destructoras, porque está en Europa y porque, no sé cómo sonará, no es mi intención hablar de racismo, pero nos sentimos muy identificados con ucranianos que están en Europa, que son blancos, que tienen los ojos azules y que tienen una religión cristiana. Vemos, eso se nota incluso en la acogida que estamos dando a los refugiados. O sea, todo el mundo abre las puertas a los refugiados ucranianos y recuerdo perfectamente la cantidad de problemas que hubo cuando tenían que acogerse a los sirios o a los afganos. Dicho esto, si Ucrania considera que su nivel de sufrimiento es insostenible, para la guerra. O sea, esta guerra la para Ucrania. Bueno, me quedo con esa tesis. Además, me gustan mucho las ideas de Carmen, las pone ahí, las lanza y da pie para otro debate. Vamos a pasar a este informe porque nuestra pregunta es si Ucrania se enfrenta a un escenario como la guerra de Siria, porque más allá de las diferencias en el tipo y en la envergadura de las operaciones, muchos analistas militares han señalado similitudes en la estrategia rusa empleada en Siria y lo que vemos hoy en ciudades de Ucrania. Uso de ataques aéreos, ataques de artillería, de misiles contra áreas civiles, especialmente en las ciudades. Imágenes de 2016. Testigos presenciales informan de un ataque aéreo ruso sobre un suburbio de Alepo. En ese momento, Moscú ya llevaba tiempo bombardeando objetivos en Siria, apoyando al régimen de Assad. Los ataques se centran en hospitales, colegios y mercados, y entre otros se emplean bombas de racimo, incendiarias y de vacío, prohibidas por la Convención de Ginebra. La Fuerza Aérea de Putin inclina la balanza en la guerra de Siria a favor del mandatario Assad, pero Putin no envía infantería. La lucha urbana se la deja a combatientes leales a Assad, de cuya intervención en Ucrania advierte ahora el presidente Zelensky. Matones de Siria, del país que fue destruido de la misma manera que los invasores están destruyendo el nuestro. ¿Se cierne sobre Ucrania un escenario parecido al de la guerra de Siria? Bueno, esa es la gran pregunta que hemos dejado en el aire. Giner Berlekamp, ¿se enfrenta a Ucrania a ese escenario parecido al de la guerra de Siria? Creo que no se puede comparar. Creo que son dos cosas muy distintas porque las imágenes que vimos son mayoritariamente la ciudad de Alepo destruida brutalmente. Pero podría ser, por ejemplo, Mariupol en este momento. Podría ser, y
también era Mosul, en el norte de Irak, donde fue la aviación de Estados Unidos, también con tropas de a pie locales, iraquíes, incluso de Irán, milicias apoyadas por Irán, que perseguían en el tablero geopolítico el mismo objetivo, y que era echar a yihadistas extremistas de Al-Qaeda o el Estado Islámico. Y ahí la situación de Alepo y Mosul es muy parecida, y solo estamos hablando de Siria, y eso no va al punto. No se puede comparar, creo, una guerra que lleva Rusia en ese momento con aviación y tropas de a pie, con una guerra solo aérea, que también la llevaron en otro momento los países de la OTAN, más de todo Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Alemania no. En Libia, claro, también usando de la tropa de a pie local. Creo que son escenarios distintos. El sufrimiento es el mismo, es horrible. Pero creo que esa comparación no nos Adrián, lleva a creo ninguna que este era el parte. punto que tú estabas hablando al principio de nuestro programa, y en el 2015 las tropas rusas ayudaron a Al-Assad en Siria, y ahora, al parecer, mercenarios sirios y chechenos están yendo a Ucrania a luchar por Putin. ¿Qué podemos esperar? O sea, ¿tú opinas que también esta guerra no va a ser igual que Siria, o sí se va a parecer en lo cruento? Bueno, como dice Giner, no se puede comparar, pero sí podemos comparar variables aisladas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, aquí el panorama es completamente distinto. Si es cierto que van a venir tropas desde Siria, que se duda la efectividad que puedan tener, no hablan el idioma y demás, pero sí es cierto, reflejarían el deseo de Putin por encontrarse con un panorama similar. Ese panorama es imposible que sea similar. Una de las cuestiones principales que ayudó al éxito ruso en Siria era la división de un Estado que siempre fue un mosaico de nacionalidades, liderado por una minoría al cual la mayoría odiaban. Aquí ha sucedido lo contrario. El pueblo ucraniano se ha consolidado a favor de su líder político, y además la Unión Europea y la OTAN empiezan a robustecer su músculo en apoyo a este país. Hay algo para mí que es súper interesante y que refleja el cambio que está teniendo lugar en este momento en Europa. ¿Cuál es el país que más ha expresado su solidaridad con Ucrania en estos días? Polonia. Y Polonia es un país que hasta hace muy poco su gobierno nacionalista hablaba de un posible polexit, ¿verdad? Yo he visto en este programa discutir sobre el polexit. Eso refleja el cambio que está teniendo y que tiene que ver con una historia muy larga, porque lo que está haciendo Putin puede encontrar antecedentes en lo que hizo Stalin entre el año 39 y el 41, con remoción de poblaciones para destruir estados que él no quería en la periferia, en el corazón de la Unión Soviética. Bueno, Carmen, no creo estoy que de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo que la historia de Polonia se puede... O sea, cambiar. La historia de Polonia es dramática. O sea, Polonia ha sido invadida por los nazis, después fue ocupada por los rusos. O sea, es terrible, pero en el fondo es terrible toda la historia de Europa. Europa se ha construido a base de guerras y a base de acuerdos de paz. Yo creo que el cambio de actitud de Polonia no se debe a su historia, sino simplemente se debe al trauma ruso que tiene su presidente, bueno, no su presidente, sino el líder del partido gubernamental, que se llama Ley y Justicia, PiS, y el líder se llama Jarosław Kaczyński. Él es antirruso. Su hermano gemelo murió en un accidente aéreo en Rusia, que él considera que fue sabotaje y fue culpa de Estados Unidos. Es decir, él tiene una rusofobia en las venas. Yo creo que Polonia, con otro tipo de gobernante o con otro tipo de partido en el poder, hubiera sido mucho más cauto. Tiene ese trauma, como digo, con Rusia, que es personal. No digo que históricamente no se justifique, ojo, son cosas distintas. Pero que en el fondo es igual una hipocresía, porque está recibiendo a sus refugiados, cosa que le da mucha solidaridad, pero sigue recibiendo el gas ruso.
Carmen, y sigue poniendo en jaque a la Unión Europea. Claro. No sobre el tema de derechos homosexuales o las libertades o el sistema judicial, pone en jaque a la Unión Europea pidiendo cosas que son inasumibles, pidiendo el establecimiento de una exclusión aérea, cosa que no se puede hacer, pidiendo el envío de aviones, pidiendo el suministro de armas, pidiendo cosas que no son asumibles por la Unión Europea ni por la OTAN, y yo creo que ha quedado bastante claro. Y sin embargo, Polonia R que R, como decimos en España. ¿Para qué? Pues vamos a ver, yo creo que quedará en nada. Gina. Comparto gran parte, pero sí tengo muchísimo respeto por lo que hicieron los primeros ministros de Polonia, Eslovenia y la República Checa, de ir con Kaczynski a Kiev en este momento. No, Kaczynski no fue, ¿eh? Kaczynski también fue. ¿Fue? Sí, como cuarto en un no tren. lo vi en la Fueron foto. de Polonia a Kiev para encontrarse con el presidente Zelensky, para demostrar su solidaridad, poniéndose como escudos humanos voluntarios para ayudar a Ucrania, y ese gesto merece mi admiración. Pero entonces, ¿qué Claro. estamos hablando? ¿De una cuestión de, como decimos en España, de cojones? O sea, quiero decir... O sea, Sí, tiene algo de eso. Bueno, en la guerra tiene algo Vamos de a ver, eso, ¿no? o sea, bueno, sí, yo tengo mi opinión. O sea, yo creo que estamos viviendo una serie de gestos y una serie de símbolos que nos están perder el foco. O sea, toda esa muestra de solidaridad está muy bien. Me sumo. Yo participo también, bueno, es una cuestión personal, en una plataforma de ayuda a refugiados. Intento hacer lo que puedo, pero es un grano de arena, no cambia nada. No cambia Pero ¿hasta absolutamente dónde pueden nada. involucrarse los demás países europeos? Yo quiero aportar a esto una perspectiva histórica de más largo plazo. Es cierto que toda ayuda que ahora haya dado los Estados Unidos o la OTAN, lo que reclama Ucrania o Polonia y que hoy parece imposible de hacer, yo nada más quiero recordarles que la ayuda de los Estados Unidos a los países que estaban en guerra contra la Alemania de Hitler en 1941 empezó con una ley de arriendo y alquiler, de arriendo y préstamo, que simplemente en un principio lo que hizo fue prestar algunos barcos. Eso fue porque en las democracias, para bien o para mal, la opinión pública importa, hay un Congreso, hay partidos políticos y no se puede cambiar una política de algo tan grave y tan serio de ir a una guerra en 5 minutos. Ojalá que este conflicto se desactive y no sea necesario nada más. Ojalá. Estamos hablando de una Pero si el tercera guerra mundial. si el conflicto escala, esto está recién comenzando. Bueno, el presidente ruso Vladimir Putin ha asegurado que la invasión de Ucrania está justificada y que se desarrolla con éxito ciñéndose estrictamente a los planes preaprobados por el Kremlin. Intenta Putin acá, organizar una guerra lo más sucia posible hasta llegar a esto que acaba de decir ella, la Tercera Guerra Mundial. Creo que el potencial militar ruso daría para muchísimo más, y creo que vemos el uso de solo una reducida parte, no digo una pequeña, pero una reducida parte. Que todo vaya según el plan, lo dudo, porque las guerras nunca van según los planes, nunca, en ninguna guerra. Es un poco más de retórica, por supuesto. Es retórica, pero tampoco debemos subestimarlo, porque El alcance que pueden tener las tropas rusas, ¿no? no sabemos cuáles son los planes de Putin. Bueno, Muchos decimos que lo sabemos, pero no lo sabemos. Vamos a escuchar al presidente ruso Vladimir Putin, que dijo que está dispuesto a utilizar voluntarios de los países de Oriente Medio en la invasión de Ucrania. Según el Kremlin, ya hay 16.000 personas dispuestas a ayudar al ejército ruso. A la vista de que hay personas que están dispuestas a ir a ayudar a la gente del Donbass de forma voluntaria y sin contraprestaciones, deberíamos respetar su deseo y facilitarles la llegada a la zona de combate. Adrián, ¿se justifica la presencia de mercenarios sirios en Ucrania? ¿Cómo puede afectar esto el rumbo de esa guerra? Bueno, si eso se materializa, y de hecho ya hay también voluntarios del lado de Ucrania, esto empieza a adquirir un grado de internacionalización mayor y trae una reminiscencia de lo que fue la Guerra Civil Española, que fue la antesala de una guerra mundial, en la cual había una disputa
por el dominio del mundo, en definitiva. Yo creo que aquí no están dadas las condiciones para una guerra mundial porque, si bien Rusia es un poder militar de los principales a escala global, no tiene lo que hay que tener aún para lanzarse a una guerra mundial, en capacidad económica y demás. Y creo que China no estaría para nada interesada en acompañarlo. Se puede beneficiar muchísimo con una China, con una Rusia debilitada, con un Putin que ya denominado por la Corte Internacional como alguien que se tiene que retirar inmediatamente, etiquetado por los Estados Unidos como un criminal de guerra. Va a ser alguien con muchos problemas. China se puede beneficiar de eso. No creo que haya condiciones para una guerra mundial, pero esto se puede poner muchísimo más feo. A mí me gustaría volver a tu pregunta sobre los mercenarios. Hemos oído a Putin decir, está hablando de 16.000 personas, que es el mismo número que Ucrania ha dicho que va a recibir para luchar a su favor. Él ha dicho voluntarios y sin prestaciones. Es decir, no hay que utilizar la palabra mercenario. Ojo con la semántica, porque si ellos van voluntariamente a luchar y no reciben una prestación a cambio, no son mercenarios, son combatientes extranjeros, que son los que va a recibir Ucrania como combatientes extranjeros, que tampoco tienen prestaciones. Es decir, no podemos tomar partido en este juego que es muy peligroso, unos combatientes por la libertad y el otro mercenarios. Giner, te veo pero como eso, que no estás de acuerdo. Bueno, es la semántica, eso está diciendo ahí. Luego, evidentemente, yo no creo, el ejército sirio no demostró grandes habilidades en la guerra siria. Ahora, lo que sí demostró y lo que sí tienen los combatientes de Oriente Medio o de Oriente, de Siria y tal, es que pueden matar sin que les tiemble la mano. Toda esta población civil, todos estos combatientes internacionales que llegan, todas las mujeres que están recibiendo clases aceleradas, cursillos acelerados para quitar las armas, eso es una cosa. Ponerte a disparar y matar a una persona y a otra requiere entrenamiento y mucho poder psicológico. Para estas personas acostumbradas a la muerte, acostumbradas a matar, donde la vida no tiene valor, ¿no? Disparar es una cuestión de niños. Entonces, eso sí que es peligroso, porque pueden ser mucho más sanguinarios y mucho más crueles que el voluntario que va a luchar por unos ideales. Giner, ¿cuán peligroso crees tú que puede ser esto? Dudo de la efectividad de una maniobra así, porque además si Rusia manda soldados a otro país que no se mueven como el pez en el agua, claro, que son vistos como enemigos, si los manda, los tiene que controlar. Y a gente de otros países que ni hablan ruso no los puede controlar. Y dudo que pueda tener interés en eso. Comparto la comparación que hizo Adrián con la situación en España de la guerra civil. Si hay gente que va a Ucrania a pelear por la libertad de Ucrania contra un agresor, sí veo puntos de comparación con lo que pasó en España y no compararía con... Bueno, hay una diferencia entre pelear por una causa justa, una causa obviamente injusta. Y ante esa situación estamos. Sí, es cierto. Bueno, también las brigadas internacionales en España, claro, en la guerra civil, lo que sí puedo decir es que hubo muchos combatientes del norte de África que los utilizaba Franco, el dictador Franco, como avanzadilla, que eran absolutamente crueles, degollaban a los niños, violaban a las mujeres, desmoralizaban a la población y después entraban las tropas regulares. O sea, es una táctica muy, muy decimonónica, claro, sí, y yo creo que sencillamente no va a modificar el equilibrio de la guerra. El presidente ucraniano Zelensky se ha mostrado favorable a facilitar armamento, como hemos dicho, a todo aquel que esté dispuesto a ir a Ucrania a pelear contra Rusia en esta guerra. Vuelvo otra vez. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Y lo pregunto porque, por ejemplo, se compara con lo sucedido en Afganistán también. Entiendo que el gobierno en Kiev use cualquier medio a su disposición para defenderse. Igual no creo que sea una buena idea. Vimos ya en el 2014, cuando el último gran cambio de poder en Ucrania, ¿qué pasa en un país en que cualquiera puede adquirir un arma? Surgieron milicias
prorrusas en Donetsk, en Lugansk, y surgieron milicias ultranacionalistas fascistas, y a esas apela Putin cuando habla de la denazificación de Ucrania. Las hay en Mariupol y no se sabe qué están haciendo ahí. Hay gente que anda ahí bien armada por plata de oligarcas ucranianos que andan con la svástica en sus uniformes. Los hay. No tienen el poder en Kiev. ¿Este armamento facilitado a los ucranianos puede alargar esta guerra? ¿Puede hacer que esta guerra se alargue más de lo que se piensa? Se puede alargar mucho, pero la clave es hacer callar las armas. Y sí, posiblemente Carmen tenga la razón que el que va a terminar esa guerra es Ucrania y no Rusia. Será el momento clave cuando están dispuestos a aguantar. Vamos a escuchar ahora las palabras de Volodymyr Zelensky, que compareció por videoconferencia en el Congreso de los Estados Unidos esta semana. Insistió en la urgencia del cierre del espacio aéreo ucraniano, y hace días, tras el ataque a un hospital en Mariupol, Zelensky responsabilizó además a Moscú por esa atrocidad vivida en esa ciudad y clamó ayuda nuevamente a los europeos. Hospitales destruidos, escuelas, iglesias y casas también. Y todas las personas muertas, todos los niños muertos. La bomba sobre el hospital de maternidad es la prueba del genocidio de ucranianos. Bueno, en este caso, Adrián, el presidente habla de genocidio en Ucrania. Además, en otros momentos ha hablado también de cerrar ese espacio aéreo. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? ¿Y estás de acuerdo que lo que se está viviendo es eso, un genocidio? Bueno, dos cosas para decirte por separado. Respecto al término genocidio, la verdad es que todas las figuras que tienen peso en la historia europea vienen siendo utilizadas por las partes en conflicto desde el principio. Putin dijo estar haciendo una operación militar para desnazificar y porque denunciaba un supuesto genocidio en Donbass. Ahora Zelensky acusa de manipular la figura de genocidio a Putin. Estas son las figuras que en la historia europea y en la del mundo tienen mucho peso y no son palabras menores. En última instancia deberá decirlo la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional. Bueno, que ya vamos allá con la decisión. Sí. Respecto del espacio aéreo, retomo un poco lo que yo decía antes. Hay cosas que hoy parecen impensables, pero no es que no se pueda hacer nada. En la guerra de Corea, a principios de la década del 50, pilotos soviéticos piloteaban aviones pintados como aviones chinos o de Corea del Norte y lo hacían con uniformes chinos y de Corea del Norte. O sea, yo no sé, esto la factibilidad, la feasibilidad que tiene esto hoy en día, pero si el conflicto sigue escalando, es posible imaginar pilotos de los Estados Unidos piloteando aviones con uniformes en el cielo de Ucrania. Y bueno, eso cambia todo. Bueno, ya que hablas de la Corte Penal Internacional, tenemos que decir que aquí en Alemania la Fiscalía Federal está investigando posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania, mientras que la Corte Internacional de Justicia ordenó a Rusia suspender inmediatamente sus operaciones militares en Ucrania. Aunque la decisión es vinculante, este máximo tribunal de la ONU carece de poder para imponer su cumplimiento. El organismo apela a la trágica situación padecida por la población ucraniana. Kiev habla de genocidio, mientras Moscú se defiende diciendo que la invasión a Ucrania responde al ejercicio del derecho de legítima defensa tras la petición de ayuda por parte de Donetsk y Lugansk. Bueno, vamos a seguir con este tema que es súper importante, lo del genocidio. Carmen, esta decisión de la Corte Penal es vinculante, pero la Corte carece además de poder para imponer su cumplimiento. ¿Cuál es el alcance entonces de esta decisión? Ninguno. O sea, no tiene ningún alcance. O sea, es solamente retórica, es simbólico. Es simbólica, es un tribunal que efectivamente pertenece a la estructura de Naciones Unidas. Ellos dictaminan, obligan a Putin a retirar sus tropas y Putin dice, vale, muy bien, tómete un café. Bueno, pero el presidente de Ucrania... de una manera absolutamente
O sea, quiero decirte, lo simplifico mucho, pero es que en realidad es eso. Pero entonces, ¿por qué, por ejemplo, sale el Ni presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a cantar victoria y dice que Rusia tiene que aceptar y acatar este fallo de la Corte? Sí, bueno, vamos a ver. Primero, para entrar un poco más en materia y ser un poco más serios. La Corte, vamos a hablar de posiblemente de dos tribunales. Uno es el Tribunal Internacional de Justicia, Naciones Unidas, y el otro es el Tribunal Penal Internacional, Estatuto de Roma. Rusia rechaza el tribunal que ahora ha dictaminado, aunque de vez en cuando, y caso por caso, comparece o no comparece. En este caso no compareció ni en el momento de que se formulara la denuncia, ni cuando se produjo el veredicto. Tal es así que el abogado francés que suele llevar los casos a Rusia en la Corte, en La Haya, mandó una carta en la que, lógicamente, dimitió y ya rechaza defender a Rusia porque, claro, lógicamente no puedes tener un abogado si no confías en la justicia. Luego tienes el Tribunal Penal Internacional, que está constituido en función del Estatuto de Roma, como digo, que está reconocido y del que es miembro 120 y algo países en el mundo, pero entre ellos no está ni Ucrania, ni Rusia, ni Estados Unidos. Estados Unidos se negó a ser miembro del tribunal para evitar que personas, estados, pudieran denunciar a sus soldados si en un momento determinado en alguna operación cometían crímenes de guerra. Y para protegerse a sus soldados y dejar que cometieran crímenes de guerra y impedir una denuncia, Estados Unidos no firmó, no es miembro de ese tribunal. Es decir, cuando Biden dice que Putin es un criminal de guerra, está muy mal hecho. Primero, porque un jefe de Estado no puede hablar así, aunque lo piense. Claro. Porque está llamando criminal internacional a un jefe de Estado miembro con el que supongo que tendrá que hablar, cosa que ya no va a suceder, y no hay ninguna sentencia. Es que Estados Unidos ni siquiera reconoce el tribunal. Bueno, vamos a hacer una pausa, Vamos, Carmen, poco porque, a poco. Son muchas porque cosas. nos has metido todo ahí en un mismo saco. A mí me Giner, gustaría especificar algunas cosas de... a ver, Sí, he ido muy. Sí, me gustaría especificar algunas cosas de estos dos tribunales distintos. Por resumirlo de alguna manera, la Corte Internacional de Justicia, si bien supuestamente es vinculante, no puede hacer un enforcement, no puede llevar nada a la fuerza, pero le da información a todos los organismos dependientes de Naciones Unidas respecto de nuevos temas a tratar, lo cual no es un detalle menor ni es para nada simpático, la situación de Putin. Por otro lado, el Tribunal Penal Internacional sí puede perseguir personas en cuanto a 4 crímenes tipificados. Estos 4 crímenes son genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y agresión. Ahora bien... Que se denuncian todos contra Rusia, ¿no? Bueno, No, hay que ver si llega... Ahí todavía, claro, son personas, pero todavía ahí no está el tratamiento. Pero lo interesante también, y acá yo insisto con que todo lo que está sucediendo tiende a degradar la base que sostiene a Putin. En el caso de Ruanda hubo 3 empresarios de medios de comunicación condenados por genocidio. Podemos ver estos días una periodista que se manifiesta en la televisión rusa, gente que renuncia a su trabajo en los medios. Esto empieza a tener consecuencias, por eso es cierto que no hay un enforcement de lo que sucede en la Corte Internacional de Justicia, pero el mensaje y las palabras fuertes de Biden empiezan a llegar al otro lado de las trincheras. Bueno, hay 2 cosas aquí. Comienzan a llegar esos ataques a las personas, comienza a verse además la respuesta de muchos periodistas y en el terreno estamos viendo además que muchos periodistas están siendo atacados, Gina. O sea, todo esto puede ser, forma parte de esas denuncias contra Putin que se están dando, estas investigaciones. Yo creo que el dictamen de la Corte Internacional por lo menos tiene un valor simbólico, no más allá, pero simbólico. Sí, es como cuando la Corte Internacional denunció y condenó a Estados Unidos cuando puso las minas en los puertos de Nicaragua en los años 80. Es un hito en el terreno en la lucha por las cabezas que también se lleva. La guerra no se decide
desgraciadamente en las cabezas de la humanidad, sino en un lugar muy concreto. ¿Pero qué puede pasar con todas estas investigaciones que están abiertas contra Pueden pasar Putin? cosas, porque si se persiguen a personas, no solo al presidente, posiblemente o no, o a ciertos comandantes del ejército en un lugar, que se les denuncia que ese oficial fue el que ordenó bombardear tal lugar. Esta persona no se puede mover libremente después porque corre peligro de que lo detengan. Son cosas que pasan y algún efecto tiene. Exacto. No mucho, pero algún Carmen, efecto brevemente, tiene. porque no tenemos mucho brevemente. tiempo. O sea, en el caso del Tribunal Penal Internacional, efectivamente se acusa a personas. Rusia no forma parte del tribunal, no lo reconoce. Estados Unidos tampoco. Este tipo de tribunal no puede hacer un procedimiento en ausencia. Es decir, que la comunidad internacional Putin no puede no lo van a frenarlo. sentar en el pasillo, en el banquillo. Hay solamente dos opciones. Una, que detengan a Putin cuando está veraneando en Punta Cana o en la Patagonia, por ejemplo, y lo extraditen, o después de Putin haya un cambio de gobierno y el sucesor entregue a Putin lo mismo que ha sucedido en Sudán. Si no, ninguna posibilidad. O sea, no puede la comunidad internacional frenar Nada. los pies Yo a quiero Putin. agregar una especificación que olvidé Muy antes. brevemente, que ya nos vamos. Ucrania reconoce jurisdicción a la Corte. Si bien no adscribe al Tratado de Roma, reconoce jurisdicción. Así que todo lo que está sucediendo en Ucrania, en la era en que cualquier persona con un celular puede filmar a tal o cual comandante dando órdenes y subirlo a YouTube, eso va a tener consecuencias en el futuro. O sea, que serían Y los vas a ir a mismos rusos en Siberia este a caso que pudieran detenerlo. frenar a Putin. No, hombre, no. Si alguien debe frenar a Putin, pueden ser solo los rusos, creo, en esta guerra. Que ya los estamos viendo en la calle protestando, aunque los detengan. Sí, todavía las encuestas en Rusia dicen que más que 2/3 de la población están en favor de todo lo que está pasando, cosa que tampoco nos debe sorprender. La ayuda, el apoyo a las guerras en Irak, en Estados Unidos, fue el mismo. En Alemania, cuando Alemania participó en el ataque también completamente indefendible en Yugoslavia, también hubo una mayoría que lo apoyó. Lo que tiene que pasar es que termine esta guerra lo antes posible. Bueno, Después, con ese mensaje de Giner Berlekan terminamos nuestro A Fondo de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por estar acá siempre con nosotros. Hasta luego.